Va a aparecer tal vez dentro de un instante. Vamos a estar compartiendo algunas imágenes. Vamos a estar hablando acerca del hinduismo. Vamos a estar hablando inclusive cuántos hindúes viven en la Florida y cómo nosotros como cristianos necesitamos conocer sobre esta religión y también aspectos importantes. Hoy vamos a estar hablando de su origen. Vamos a estar hablando dónde están sus creencias principales, cómo nosotros podemos evangelizar a un hindú. Les recuerdo que todos los sábados, pero jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, en el puerto de Miami, muchos marineros van a un local que está enfocado este ministerio en predicarles a ellos. Ellos van a conectarse a internet, a conectarse con su familia. Ellos son marineros que vienen de los cruceros. Y entonces estamos yendo sobre todo los sábados, estamos yendo a servirles a ellos. Y muchos de ellos son musulmanes, pero también son hindúes. Es decir, tenemos la posibilidad desde muy cerca, aquí mismo en Miami, en el puerto, de ir a predicar y compartir el Evangelio a estas personas que no conocen de Jesús, pero que a través del servicio, a través del amor que le mostramos, cuando ellos están ahí conectados con su familia, ellos pueden conocer al Señor y cuando regresen a sus países, que muchos lo hacen en 6 meses, ellos pueden llevar el Evangelio a donde ellos viven, a su familia. Y de esta manera la salvación puede llegar a aquellas personas que no conocen de Jesús. Podemos ser nosotros portadores, somos embajadores, pero portadores del Evangelio a personas con mucha necesidad espiritual y simplemente nos queda muy cerca en el puerto de Miami. De todas maneras vamos a estar viendo algunos lugares donde en la Florida están la cantidad, inclusive, la cantidad de personas y en el lugar donde ellos están. Pero antes vamos a orar para que Dios me pueda usar y hoy esta clase en la cual yo no soy un experto, Dios puede usarme para entender un poco acerca del hinduismo y de esta manera nosotros poder equiparnos un poco para que podamos estar listos, preparados para compartir el Evangelio con cualquiera que tenga esta religión. Padre, te damos muchas gracias por esta noche. Agradecemos tu presencia y te pido, Padre, que tú puedas usarme como un canal de bendición donde, sobre todas las cosas, Padre, tú puedas darnos luz, claridad sobre este tema y hoy podamos, Señor, entender que nos has hecho un llamado Señor, a nosotros como iglesia a ser discípulos a todas las naciones. No importa quién, debemos compartir tu palabra. Gracias por esta oportunidad. Y te rogamos todo esto en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces el hinduismo, vamos a darnos cuenta que el hinduismo no tiene nada que ver, por ejemplo, con el Islam. El hinduismo es considerado la religión más antigua y compleja del mundo, debido a su tolerancia en la adoración hindú. Se pueden encontrar literalmente millones de dioses mayores y menores, sus templos y sus sacerdotes. Todo esto da lugar a una gran variedad de perspectivas religiosas para los hindúes. Es decir, en el hinduismo hay millones y millones de dioses. Es decir, usted no es que haya un dios, por ejemplo, como Alá en el Islam, sino que en el hinduismo hay millones de dioses. En contraste con muchas de las religiones mayores del mundo, el origen del hinduismo no puede trazarse hacia la vida o enseñanzas de una sola persona como fundador. No encontramos a una persona que fundó el hinduismo, sino que, y ahorita vamos a estar viendo cómo ellos, a pesar de que no tienen un fundador, sí tienen libros sagrados, y vamos a estar viendo cómo esos libros supuestamente, según ellos, llegaron a ser sagrados y un poquito más de historia. Su religión era una forma más primitiva que el animismo
que considera que todo lo que se mueve es movido por un espíritu y el espiritismo. Es decir, el animismo tiene que ver con que cualquier cosa puede, muchas veces nosotros sin querer o sin tener conocimiento o un conocimiento pleno, muchas veces, a veces nosotros tenemos algunas ideas acerca que están relacionadas con el animismo. Le voy a poner un ejemplo muy cubano y es que si usted quiere que no pase algo, usted hace, ¿qué toca? Bueno, esto no es madera, pero ¿qué toca? Madera, algo así. Es decir, como si la madera tuviera vida, eso es animismo. Es decir, cuando nosotros le damos a un objeto el valor de que puede escuchar o que puede entender o que está relacionado con darme, por ejemplo, suerte o algún tipo de bendición. Animismo tiene que ver que todo tiene un espíritu, todo es espiritual y por eso muchas veces usted puede encontrar religiones que a las personas le dan un abrazo a un árbol. Usted dice, ¿cómo? Porque el árbol puede ser que dé vida, es decir, eso es animismo. Y a veces no logramos comprender perfectamente esto, pero es importante que entendamos que el hinduismo está muy relacionado con el animismo. Aquí vemos el porcentaje, vemos cómo el Islam, hablando acerca de porcientos, por ejemplo, u otras porcientos que hay acerca de otras religiones. El hinduismo tiene más de 1 billón de seguidores. Es el 95% habita en la India, es la tercera religión más grande del mundo. Y por ejemplo, en Malasia el 6,3% de la población son hindúes. Es importante que siempre el hinduismo lo vamos a ver relacionado con muchos colores, con muchas imágenes, que por supuesto en el mundo occidental nos llama la atención. Vamos a estar viendo ahorita cómo también ellos ven a Dios de una manera femenina, inclusive de una manera que tiene que ver con la Trinidad. Y, por ejemplo, yo creo que... Ok, estos son los libros sagrados que ellos tienen. Es el Kruti, aunque no debe ser mencionado así, se debe decir de otra manera. Ustedes vemos que es Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atharva Veda. Estos son libros sagrados que ellos tienen. Estos libros supuestamente, según algunas energías en el universo, esas energías hicieron escribir algunos eruditos y estos eruditos escribieron estos libros. Estos libros son lo revelado hacia ellos, no se cambia, no varía, pero estos que son otros libros que ellos tienen, sí, estos libros pueden cambiar, hablan mucho de historias, de sus propios dioses, hablan mucho acerca de historias, pero todo esto que tiene que ver con conducta, con manera de ser también, de mostrarse una persona, esto sí puede cambiar dependiendo del contexto, dependiendo del tiempo, es decir, todo esto sí puede inclusive ser reescrito, no así lo que ha sido revelado que ellos tienen, bueno, pues como como la Biblia para nosotros, para poder tener una mejor idea de lo que estamos hablando. Este es uno de los dioses que se encuentra al sur, este es uno de los templos que se encuentra al sur de la India. Vemos que hay muchísimas imágenes, todas estas imágenes están expresando toda la cantidad de creencias que están relacionadas con el hinduismo. Todas estas imágenes, creencias, formas, pueden cambiar inclusive de un contexto a otro dentro de la propia India, al igual que usted puede ir a otro país y ellos pueden tener, recordemos que creo que son más de 600 millones de dioses, así que ellos le dan la imagen que ellos quieran, ellos pueden adoptar cualquiera de estas imágenes, idolatrarlas,
cuando usted entra a la casa de un hindú, usted puede encontrar una foto, usted puede encontrar alguna imagen, y más o menos cuando usted ve esta imagen o esta foto, usted se va a dar cuenta más o menos a qué este hindú le está dando devoción. Así que esto es importante también conocer. Doctrinas principales del hinduismo, y esto es algo que es muy importante conocer. Usted y yo hemos escuchado, y esto es algo que de alguna manera muchos lo mencionan, el karma. Así que el karma tiene que ver con acción, tiene que ver con hechos, es decir, la ley de causa y efecto, llamada la ley de las obras, y no debe ser violada o ignorada. Todo ser humano acumula un buen karma si hace lo bueno, o mal karma si hace lo malo. Es decir, dependiendo de cómo yo, es decir, el karma tiene que ver mucho con cómo yo me expreso, qué hago, cuál es mi motivación, y dependiendo de cómo yo me expreso, siento, entonces yo voy a recibir cosas buenas o voy a recibir cosas malas. Está el hecho del samsara, que tiene que ver con la transmigración del alma. Un hindú cree que es un espíritu dentro de un cuerpo. Es decir, ellos piensan, yo soy un espíritu dentro de este cuerpo que va a transmigrar dependiendo de lo bueno o malo que yo hice. Dentro de un rato vamos a ver las castas, que es algo muy importante que está relacionado con todo esto. Por esta razón, ellos veneran, adoran cualquier tipo de cosa, tanto un árbol como un animal. ¿Por qué? Porque ese animal puede haber sido una persona que murió y renació en ese animal o en esa... Bueno, yo he visto videos de templos dedicados a las ratas. Es decir, para ellos creen en esto, ellos nacen, mueren y renacen. Y ese concepto de la reencarnación es algo que ha penetrado muy profundamente, muy profundo en la sociedad occidental. Por esta razón nosotros tenemos que entender, y vamos a ver un poquito más adelante, cómo el hinduismo es una serie, inclusive un hindú no lo ve como una religión, no ve al hinduismo como una religión, sino como como filosofías de vida, para ellos poder vivir, para ellos poder portarse bien. Así que ellos van a tener siempre, normalmente ellos van a tratar de hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque ellos quieren que cuando mueran su alma pueda seguir, puedan reencarnar en algo mejor siempre, y no en algo, por ejemplo, en un animal, en un árbol o en cualquier otra cosa. Así que la otra doctrina, que ya la acabo de mencionar, es la reencarnación. Y, por supuesto, la vida presente depende del karma de vidas pasadas, y la vida futura depende del karma del presente. Se asciende o desciende dependiendo del karma, dependiendo de cómo yo me comporté. Así que si usted, por ejemplo, usted ve la televisión, usted se da cuenta que inclusive los que están, los locutores o los que están al frente de un programa, usted se da cuenta que muchos de ellos tienen un sincretismo, una cantidad de... muy parecido al hinduismo, no son hinduistas, pero, por ejemplo, en la sociedad occidental se practica mucho el yoga. Y el yoga es muy importante para que esa persona, a través de la meditación, pueda llegar a ser mejor persona. Así que cuando hablamos de yoga, estamos hablando de hinduismo. Estamos hablando de cómo poner mi mente en blanco, de cómo meditar, de cómo yo lograr esa transmigración de mi alma para que cuando yo muera pueda reencarnar. Así que estamos viendo, entre comillas, estamos viendo algo que puede ser bueno para el ser humano, pero detrás de todo esto hay una religión, por supuesto, hay demonios, está el enemigo queriendo confundir a través de filosofías a las personas para que, por supuesto, vayan al infierno. Así que esto es muy importante. El karma, cuando usted dice, no, eso te pasó por eso es karma. Te está pasando esto porque tú hiciste algo malo o hiciste algo bueno. Así que todo esto tiene que ver mucho con, todo esto tiene que ver con las doctrinas principales
de los hindúes. Y esta próxima figura, este es el sistema de castas que hay en la India, castas sociales, quienes los sacerdotes, para darle algún tipo de organización a la sociedad, ellos hicieron estas castas. Yo voy a explicar quiénes son y ustedes se van a dar cuenta que fuera de este triángulo hay un grupo que vamos a ver ahora. Así que los primeros que están ahí son personas sacerdotes y maestros de la religión. Los segundos son reyes, gobernantes y guerreros. Los terceros, que son los vaisas, comerciantes y artesanos. Los sudras, cultivadores y sirvientes. Y los últimos son los dalits o los intocables. Normalmente, cada uno de ellos, por ejemplo, yo estaba leyendo que los brahmas, los que están arriba, normalmente ellos no pierden su condición. Así que los sacerdotes hicieron todo este sistema de casta para poder organizar la sociedad, pero la idea es que si usted, por ejemplo, usted es un vaisas o vaisas, un artesano, la idea es que si usted se porta bien, usted pueda cambiar de casta para que usted, por supuesto, pueda mejorar en la vida próxima. Y normalmente los artesanos no tienen relaciones o no se casan entre castas. Ellos no se casan, ellos no tratan de establecer mucho vínculo, sino que hay una separación dentro de la sociedad. Y los sacerdotes pusieron al margen de todos ellos a los Dalit o los intocables, que estos sí no se deben relacionar con ninguno de los demás. Ellos no van a ir, por ejemplo, a un restaurante donde va a estar una persona de una casta superior, porque ellos no deben mezclarse. De hecho, el Evangelio en la India ha ido directamente hacia estas personas, queriendo que predicando el Evangelio para que estas personas también puedan encontrar, por supuesto, en Jesús una vida nueva, algo diferente que la sociedad le ha impuesto vivir, porque nos damos cuenta que es algo, por supuesto, bien injusto. Así que cualquiera, menos los Dalits, cualquiera de los demás, tiene el deseo de hacer buenas obras para que cuando vuelva a renacer lo haga no en un animal, no en un árbol, sino en una persona. Pero si usted no, pero bueno, si alguno de ellos creen que si hay un perrito y ese perrito se porta bien con sus dueños y los perritos lo hacen bien, ese perrito en la próxima vida puede ser, por ejemplo, una persona. Interesante es que ellos también creen en un Dios trino, en una deidad creadora que dio origen divino, siendo de alguna manera de tres formas: Dios creador, Vishnu, Dios preservador, y Shiva, Dios destructor. Entonces, por ejemplo, ellos ven, dentro de esta Trinidad en la que ellos creen, la figura femenina es muy importante. Por esta razón, muchos de ellos tienen la vaca como algo sagrado, porque ven a la vaca como un animal que da vida, un animal que tiene que ver mucho con el tema de que es muy importante en todos los sentidos. Entonces muchos de ellos ven a la vaca como un animal sagrado. Por supuesto, entendamos, una vaca puede ser un tío, un hermano, o puede ser cualquiera de la familia que su alma ha transmigrado y ha ocupado el cuerpo de este animal. Y es importante cómo ellos ven la figura femenina, como también la relacionan mucho como un Dios creador. Así que esto es importante dentro de esta religión, que más que es una religión porque tiene una implicación espiritual muy grande,
que tiene sumido en las tinieblas a muchísima gente, a más de 1 billón de personas. Y importante que en la India, donde está la mayoría de los hindúes, más del 90%, hace un rato mencioné, creo que es 95 o 96, hay 2.700 etnias que nunca han escuchado del nombre de Jesús. 2.700 etnias. Por eso en la actualidad todavía hay cristianos o hay iglesias o hay agencias que están enviando misioneros a la India. ¿Por qué? Porque hay una cantidad enorme de personas, 2.700 etnias, grupos dentro de la India que nunca han escuchado de Jesús. Por esto la importancia de que si usted va al puerto de Miami a predicar o usted siente un llamado hacia los hindúes para predicarles, aunque tenemos que entender de que todo cristiano tiene un llamado a predicar y a hacer discípulos a todas las naciones, a todas las personas, pero si usted tiene un llamado a predicar, por ejemplo, a enfocarse a estas personas, usted puede ir al puerto de Miami, usted no tiene que sacar boleto, usted no tiene que comprar, usted no tiene que tener un pasaporte, no tiene que tener, simplemente usted va ahí y cualquiera, tal vez de alguna etnia de las 2.700 que está montado en un crucero, a lo mejor llega aquí y conoce a Jesús porque usted le predicó. O vamos a ver cómo en la Florida también hay más de 70.000 hindúes que están viviendo en la Florida y que yo a veces pienso que nosotros no, como uno vive una vida tan agitada, una vida tan, uno no se da cuenta que hay grupos de personas como los musulmanes, los hindúes, los budistas, los judíos en Miami que necesitan de Jesús y que muchas veces nosotros no tenemos un programa en la iglesia donde digamos vamos a alcanzar este año que viene, vamos a alcanzar a los hindúes o a los budistas o a los musulmanes que viven en Miami. Vamos a orar para que Dios nos dé estrategias y de esta manera poder alcanzar, poder predicar el evangelio a estas personas que nunca han escuchado de Jesús y que usted no va a ver dentro de un templo adorando a Dios el domingo, pero que ellos tienen tanta necesidad como el brujero o como cualquier otra persona atea o como cualquier otra persona que no conoce a Dios. Pero esta clase que hemos estado dando tanto el miércoles pasado como esto, no solamente es para aprender un poco, sino para darnos cuenta cómo hay un sinnúmero de personas que no han escuchado el evangelio y probablemente estén cerca de mí, probablemente sea mi vecino y yo no le esté predicando. Probablemente tengo el puerto de Miami bien cerca y yo no estoy yendo ni un día para ver cómo funciona para predicar el evangelio. Somos responsables con el Señor de predicar o no el evangelio. Aparte, no es si yo quiero voy y predico, sino que yo tengo un mandato de Jesús de hacer discípulos a todas las naciones, significa a todos los pueblos, a todas las familias de la tierra, entendiendo que juntamente con la predicación tiene que haber un modelo de cristianismo que tenemos que enseñar y mostrarles a ellos para que puedan ver, puedan conocer al Dios verdadero. Ahora, como ellos tienen tantos dioses y para ellos cualquier cosa puede ser Dios, a pesar de que puedan elegir a algún Dios específico para adorar, usted y yo cuando le predicamos a un hindú tenemos que saber que usted le predica a Jesús y tal vez el hindú diga, ok, qué bueno, yo quiero aceptar a Jesús. Pero usted tiene que tener un discipulado, porque puede ser que él diga así, ok, Jesús es otro Dios más. Ok, yo creo en millones de dioses, tú me estás hablando de Jesús, pues para mí Jesús es otro Dios y claro, yo voy a creer en él. Así que no solamente es predicar, sino también poder que el Espíritu Santo nos guíe, pero que también el Espíritu Santo, por supuesto es una obra que solamente Dios puede hacer, convencer a esa persona que tiene una confusión total en cuanto a lo que cree, en cuanto a lo que desea en su vida, para que pueda conocer a Jesús de una manera correcta. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de los objetivos de la vida para ellos. Está el Dharma, que está relacionado con la buena conducta, la ética que conlleva el desarrollo espiritual. Es decir,
Usted va a ver que un hindú va a donar mucho dinero, va a darle a otras personas, van a ser buenas personas, es decir, van a hacer buenas obras siempre. Algo que yo no mencioné el miércoles pasado, hablando del Islam, es que como tenemos una mala información acerca de los musulmanes, muchas misioneras han ido al campo, han sentido el llamado del Señor, se han preparado, han estado años, la han enviado, por ejemplo, al mundo musulmán y han terminado casándose con un musulmán. ¿Por qué? Porque ellos le mostraron a los musulmanes como lo más malo, pero cuando llegaron ahí se encontraron que no eran así. Entonces un hindú usted lo puede conocer y usted, oye, qué buena persona es. Usted tiene un concepto tal vez errado de una persona confusa, de una persona, no sé. Pero vamos a ver cómo ellos, uno de los pilares que ellos tienen para la vida es dar, es poder invertir en otras personas, porque recordemos que si hacen buenas obras, entonces ese karma les va a ayudar a ellos para que en la próxima vida, cuando su alma transmigre, ellos pueden llegar a ser mejores. Está, por supuesto, para ellos es un objetivo de la vida humana la prosperidad, está el kama, que es el placer. Ellos no tienen, es decir, los hindúes no hay límites en cuanto a lo moral. Es decir, todo lo que pueda producir placer, ellos, entonces, para ellos está bien porque forma parte de su propia manera o su propia cosmovisión de ver la vida. Y está el moksha, que es lo último, es la liberación del samsara, de la rueda, o la autorrealización. Es decir, estamos viendo es una rueda, la rueda del samsara, donde usted está, donde su alma está transmigrando todo el tiempo, pero si usted se porta bien, si usted hace buenas obras, si usted es una buena persona, va a llegar un momento en el que usted se va a unir a su Dios Brahma, que vamos a verlo, que lo vimos anteriormente la figura de Brahma. Es decir, si usted es una buena persona, si usted se conduce bien, si usted lo hace todo bien, al final su alma ya va a salir de esa rueda que va a girar todo el tiempo y se va a unir al Dios Brahma. Así que esta es como la autoliberación que ellos están queriendo alcanzar al final. El Dharma, y esto para mí fue muy importante poder, ustedes ven ahí la rueda del samsara. El Dharma nos habla de aspectos tan interesantes como la necesidad de tener un propósito, en la vida, de actuar honestamente, con humildad, de reconocer talentos propios como forma de reconocimiento interior. Ahora yo les voy a leer algo que me llamó mucho la atención. Recordemos que más que una religión, aunque entendemos que cuando hablamos que es una religión es por la implicación espiritual que está detrás de todo esto, es un conjunto de filosofías. Si usted como cristiano ahora que ha recibido doctrina de la salvación, de la Trinidad, de la deidad de Cristo, de todo eso, si usted trata ahora de querer entender lo que yo le estoy explicando, usted no va a entender todo. Es decir, usted no puede decir, bueno, ellos creen en la deidad, ellos creen en esto, sino que todo es muy, ¿cómo pudiéramos decir? Son filosofías. No es algo que usted y yo tal vez podamos enmarcar de una manera muy fácilmente. Okay. Yo estaba leyendo y ellos dicen esto, fíjense. Los apegos desmedidos generan en la humanidad pasiones dolorosas, venenos que nos enferman y debilitan. Nos aferramos a cosas transitorias y quedamos heridos cuando las perdemos. ¿Me escucharon bien? Ellos dicen que cuando nosotros nos apegamos desmedidamente a algo, eso puede causar dolor. Es decir, estamos hablando de ¿qué? De una filosofía, de una manera de ver la vida. Y yo digo, ¿está bien, está mal, es bueno o es malo? El punto que yo quiero que podamos ver en esta noche es que el hecho de que ellos no sean cristianos no quiere decir que, o no quiere decir que ellos le dan cierta lógica a la vida que están llevando.
Esto es importante porque muchas veces nosotros como cristianos nos sentimos ¿qué? Superiores a los demás, tenemos una actitud arrogante, tú estás mal, o nos reímos de estas cosas que yo estoy enseñando hoy porque eso es absurdo, eso no tiene ni pies ni cabeza. Así que ellos tienen filosofías de vida que pudiéramos decir, óyeme, eso está interesante o muy buena idea. Por supuesto, por eso es tan importante que nosotros podamos escudriñar la palabra, porque la propia palabra tiene, usted puede encontrar no solamente la salvación, la vida eterna, sino que en la palabra podemos encontrar una manera de vivir, la mejor manera que una persona puede vivir. La palabra es la palabra de Dios, no contiene la palabra de Dios. La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces tú y yo vamos a estar viviendo no conforme a la cosmovisión bíblica, sino conforme a la cosmovisión, por ejemplo, una cosmovisión hindú. Y no nos damos cuenta de que muchas veces todo lo que estamos escuchando diariamente, a veces no logramos, a veces no tiene la lógica, pero a veces no logramos definir de dónde viene esto. Y yo como cristiano vivo en este mundo, muchas veces repito y vivo conforme a lo que el mundo dice y no conforme a la palabra de Dios. Estamos hablando de filosofías que el propio enemigo, el diablo, usa para engañar a las naciones. ¿Estamos claros hasta aquí? Pero me llamó la atención porque yo digo, bueno, esta gente no es que sean personas del todo descabelladas. Voy a leer otra frase, dice, para acabar con tu sufrimiento o insatisfacción, debes ser consciente de tu propio talento para hacer el bien. Entiendes que eres capaz de sanarte a ti mismo y que a su vez puedes ayudar a los demás. Usted se da cuenta que a veces cuando un predicador, por ejemplo, se separa de la palabra, por eso es muy importante predicar expositivamente, porque cuando usted comienza a predicar temáticamente, usted está buscando el tema y de pronto usted ve esa frase y dice, oye, qué buena está esa frase. Y usted dice, bueno, esa frase cabe en lo que yo quiero enseñar. Y cuando viene a ver, usted está dando una enseñanza o está compartiendo una filosofía que no procede de la palabra de Dios. Por eso es tan importante que cuando tú y yo prediquemos, estemos enseñando la palabra expositivamente para que la idea que estoy compartiendo no es mi idea, no es lo que yo busqué, sino que la propia idea de mi sermón esté saliendo de la propia palabra, para que no haya o para que haya el menor error posible en lo que estoy compartiendo y para que la verdad de Dios, que es la que transforma, pueda llegar al corazón de las personas, de los que están escuchando, de la iglesia, de los cristianos, de aún aquellos que no conocen a Jesús, y eso pueda traer salvación, pueda traer libertad y pueda traer transformación. Así que cuando hablamos de hinduismo, estamos hablando de un conjunto de filosofías, no tiene un fundador, no tiene geográficamente algunos, creo que entre la India y Pakistán logran que ahí fue donde surgió, pero lo importante es que hay personas que tienen estas creencias y que Dios nos está llamando como iglesia hace 2000 años a predicar el Evangelio a todas las personas. Si pudiéramos explicar y pudiéramos preguntar en esta noche, ¿qué estoy haciendo yo para que otros que no conocen a Jesús puedan conocerlo? ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como iglesia para alcanzar o evangelizar a los no alcanzados? Por eso es tan importante pedirle a Dios, Señor, dame estrategias para que no solamente el Espíritu Santo me abra puertas, me guíe, me ayude, sino que también como iglesia podamos prepararnos para que todo esto que estoy hablando hoy yo en esta noche, que puede parecer que no es importante o puede parecer que no es tan, pudiéramos decir, tan atractivo, nos pueda esto ayudar, tal vez no aprendernos todo esto, sino entender de que como cristianos tengo que predicar el Evangelio a aquellos que no conocen a Jesús.
Ok. Ahora, el evangelio para el hindú. Cristo dice, yo soy el camino, y ellos tienen dentro de sus propias filosofías el karma marga, que tiene que ver en la manera de actuar, la manera de conocer y la manera de devoción. Jesús es el camino, Él es el único camino. Jesús es quien único nos puede ayudar en la manera de actuar, entendiendo que somos pecadores, entendiendo que soy insuficiente, entendiendo que es su gracia, que no es que yo sea bueno, sino que Jesús en la cruz de Calvario satisfizo todos mis pecados, satisfizo todo lo que yo le debía al Padre. Él lo clavó en la cruz de Calvario, trayendo perdón a mi vida a través de la fe que me justifica delante del Padre, que me hace una nueva criatura, me hace una persona salva, que me garantiza la vida eterna, que no tengo que estar luchando para yo entonces agradar a Dios, porque no hay forma que lo agrade. Por eso Jesús fue a la cruz de Calvario, sino que su propia gracia, yo enamorado de Jesús, de lo que ha hecho en mi vida, eso me hace amar a la gente que no le conoce, y entonces yo le digo a la gente, hay un camino, hay una verdad, hay una vida, hay un Dios que derramó en su gloria, Dios derramó su gracia en la persona de su Hijo que fue a la cruz de Calvario, y a través de ese sacrificio tú puedes ser salvo. Como en la actualidad, yo estaba hoy, salí de la radio y hoy estuve compartiendo en la radio acerca de la eutanasia. Y ustedes saben, bueno, ahora lo último en Cuba, es que en Cuba como esta gente no pone una. Yo siempre digo, esta gente no pone una. Ahora quieren aprobar la eutanasia. Imagínense usted, no hay comida, no hay vergüenza, pero ahora quieren aprobar la eutanasia. Es decir, una persona dice, yo quiero terminar con mi vida porque al final no es obligatorio vivir, etc. Yo me di cuenta que hoy más que nunca el ser humano no tiene esperanza. Eso es fácil de poder observar. Pero Cristo es la esperanza. El ser humano no sabe a dónde va cuando muera. Pero en Cristo nosotros podemos encontrar una vida eterna, la salvación. El ser humano hoy está pudiéramos decir, más confundido que nunca con todo este tipo de filosofías que muchas veces los propios gobiernos pues impulsan. Usted ve que este propio gobierno tampoco pone una, pero como iglesia, predicando la verdad, necesitamos decir a este mundo, fuera de este local, donde quiera que nos encontremos, tú y yo, necesitamos decir al mundo, a este mundo, que solamente en Jesús hay salvación, que solamente en Jesús podemos confiar, de que solamente en Jesús podemos encontrar vida eterna, pero también podemos encontrar propósito para este tiempo. Podemos sumarnos a la voluntad de Dios y entender de que hay una agenda divina para tu vida, para nosotros como iglesia, donde nosotros, sometiéndonos a la voluntad de Dios, vamos a encontrar en Jesús nuestra identidad y no en lo que hacemos. En el hinduismo, la identidad ellos la encuentran en lo que hacen. En el cristianismo nosotros encontramos nuestra identidad en lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Eso es lo que me da a mí valor, porque me ha hecho hijo. Y como hijo, yo no tengo por qué ponerme nervioso cuando cuando tengo que pagar algo, porque sé que de alguna manera Él va ¿a qué? A proveer. Pero esta esperanza que tenemos tú y yo, no la tienen millones de personas. Más de 1 billón de personas que creen en el hinduismo no le conocen. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿A dónde estamos nosotros apuntando a predicar? Una iglesia debe ser una iglesia enfocada en relaciones, más que en programas. Mi relación con Dios, mi relación con la gente. Y el programa, por supuesto, es importante, es bueno, pero mi vida no gira alrededor de un programa, sino que mi vida gira alrededor de lo que Dios ha hecho en mi vida y de la gente que está a mi alrededor, que cada día comparto lo que Jesús hizo conmigo, ya sea en palabra
o en hechos. Y no lo hago porque me quiero ganar algo, sino que lo hago porque estoy agradecido de lo que Dios ha hecho conmigo. Que sin yo merecer nada, siendo un pecador, Cristo murió por mí. Ese es el Evangelio. Y los hindúes necesitan conocer el Evangelio. Los musulmanes necesitan conocer el Evangelio. Los más de 5,000 budistas que viven alrededor de Miami necesitan conocer el Evangelio. Los más de 10,000 judíos que hay en Miami necesitan conocer a Jesús. Y como iglesia, yo pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué programa tenemos para enfocarnos y decir, hoy queremos alcanzar este año a este grupo? Vamos a orar para que Dios nos dé estrategias. Muchas veces usted lo tiene en una gasolinera, pero usted no sabe qué hacer, no sabe qué decir. Y la predicación no debe ser, te invito el domingo a la iglesia. La predicación es, yo quiero presentarte a Jesús que vive en mi vida, que es real, que resucitó de los muertos, que te ofrece vida eterna y que está interesado en cambiar tu vida. Está interesado en que tú no hagas más buenas obras para ganar algo, porque la buena obra perfecta la hizo ya Jesús. Nada de lo que tú hagas va a salvarte, porque todos somos pecadores. La gente quiere ver el Evangelio reflejado en nuestras vidas y no es tanto muchas veces en lo que hablamos o en lo que decimos. Ok. Esta es la estadística que hay en la Florida. Y yo hice cuenta y hay casi 70,000 hindúes en la Florida. Usted lo va a encontrar en Miami, en Tampa y en Orlando. Están los mayores asentamientos de hindúes. Es decir, Dios ha traído a los Estados Unidos a las naciones para que la iglesia les predique el Evangelio. Es decir, no hace falta ir a la India. Claro, si usted quiere ir a la India, te va a la India. Pero no hace falta ir a la India para alcanzar a los hindúes. Están aquí, en Miami, en Tampa, en Orlando y en otras ciudades de los Estados Unidos. Yo solamente compartí lo que hay, los que están en la Florida, porque son los que tenemos más cerca. Es decir, hacer discípulos y seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Pero lo que ha sucedido en este tiempo, que a raíz de la propia migración, es que el Señor ha traído a lo último de la tierra, lo ha traído a nuestra Jerusalén. Porque en mi contexto hay musulmanes, hay judíos, hay hindúes, hay budistas. Y usted no sé cómo usted está viendo lo que está pasando actualmente, pero Dios ha usado y está usando toda la migración para que su evangelio pueda ser conocido. No hay otra razón. Dios usa el caos de las naciones para que la gente salga y de esta manera pueda conocer a Jesús, donde se está predicando todavía en este país el Evangelio de una manera con libertad. La verdad es única. Los sabios la conocen por varios caminos. Este es un pensamiento hindú. Así que usted puede encontrarse con un hindú y ellos van a entender de que hay una sola verdad, pero que hay varios caminos para conocerla. Y usted le va a decir, hay un solo camino para conocer la verdad. Ese camino es Jesús. Y yo te quiero invitar, y yo mismo me invito, porque cuando nosotros vamos el sábado al puerto, digo el puerto porque es el lugar donde todos están ahí, están fuera de su casa, fuera de su hogar, queriendo conocer a otras personas. ¿Cómo nosotros podemos decirle a ellos, hay un solo camino?
Tú crees que hay muchos, pero hay uno solo, donde tú puedes conocer la verdad, donde puedes conocer la sabiduría, donde puedes conocer, pero sobre todo las cosas donde tú puedes ser salvo, donde tu vida puede cambiar radicalmente. Y si uno de estos hindúes o musulmanes que van al puerto, o que tenga cualquier otro tipo de religión, conoce a Jesús, cuando Él regresa a su hogar, Él va a llevar el Evangelio. Algo parecido, y con esto termino, a lo que sucedió el día del Pentecostés, donde muchas personas se congregaron para celebrar esta fiesta, donde habían personas de diferentes naciones, muchísimas naciones. Pero ese día, cuando se terminó la fiesta y los discípulos recibieron al Espíritu Santo y ellos comenzaron a hablar las lenguas maternas de aquellos que habían venido a la fiesta de Pentecostés. Aquellos que estaban en la fiesta escucharon su lengua materna, el Evangelio. Y muchos de ellos, cuando regresaron a sus naciones, regresaron con el Evangelio en su corazón. Estas son las cosas que Dios usa. Todas las migraciones, Dios usa para que su palabra para que Él pueda ser conocido y al final toda tribu, toda lengua, toda nación puedan conocerle. Y el instrumento que Dios quiere usar para que esto suceda es a ti y a mí como iglesia de Jesucristo, que nos ha dado el mandato de hacer discípulos a todas las naciones. Me gustaría terminar orando por todas estas personas que sean musulmanas o hindúes, viven lejos de Dios, en tinieblas, para que ellos puedan conocer al Dios verdadero y sus vidas puedan ser completamente cambiadas. Padre, te damos muchas gracias por esta noche, gracias por esta oportunidad. Te ruego que tú nos levantes. Queremos comprometernos contigo, con la predicación del Evangelio. Queremos que tu palabra pueda llegar a aquellos que no te tienen, que no te conocen, que están sumidos en el pecado, que están confundidos, que viven en tinieblas. Queremos ir ahí a mostrarles tu amor. Queremos que tu iglesia, nosotros, podamos ser, Señor, obedientes a tu palabra y ellos puedan recibir de ti, Señor, de parte de nosotros las buenas nuevas. Te rogamos por cada uno de ellos y te rogamos por todos los que estamos aquí. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.